Acompáñenme, vengan. Está Marcelo Elizondo. Marcelo es consultor económico, consultor de negocios también, muy metido allí en ese ecosistema. Y queríamos una mirada tuya, ¿no? De cómo estamos en este momento, digamos, de 10 días, 12, 15 días a esta parte, cambió un poco. Aparece lo de Vicentín, aparece también la ida de la TAM. ¿Cómo describirías este momento? Muy complicado, muy complicado. Las señales que hay para las empresas y los actores en el ámbito económico en la Argentina son del sector público avanzando sobre la acción del sector privado. Vos mencionás los últimos casos, la TAM, Vicentín, pero si nos vamos un poquito hacia atrás, vos tenés que a los importadores que tenían cuentas en dólares en el exterior les dijeron no les doy más dólares para importar, usen los dólares que tienen afuera, lo cual implica tener que pagar las importaciones con un dólar cuyo valor es mucho más alto, porque se cotiza valor de reposición. Vos tenés esta amenaza a los exportadores que surge de la propuesta que se le hace a los bonistas en pleno proceso de renegociación de la deuda, de miren, si no les gusta les puedo prometer un cupón que se ajusta con el aumento de las exportaciones, lo cual es lo mismo que decirle a los exportadores yo voy a seguir quitándoles partes de la renta porque lo voy a usar para pagar deuda pública, voy a usar ingresos privados para pagar deuda pública. Bueno, hay un contexto complicado en el que yo hablo con muchas empresas, trabajo para ellas, hay una sensación de avance del sector público sobre el sector privado, lo cual enrarece el clima. Bien, yo quiero pelotear con vos algunas verdades o algunas frases, verdades para cierto sector político y social. Una es, por ejemplo, recuperaríamos con Vicentín la soberanía alimentaria. La expropiación es una herramienta válida, fue una discusión incluso anoche en una entrevista al presidente, es decir, podemos hacernos de un activo estratégico, dice el Estado. ¿Cuál es la consecuencia de esto para todos nosotros que no estamos ligados directamente a la exportación, a las cerealeras, etcétera? Mira, yo te diría que lo primero que hay que considerar es que la actividad agroalimenticia en la Argentina es la que más soberanía alimentaria tiene, porque es la única que trae dólares al país. Toda la cadena productiva agroalimenticia, desde la producción primaria, granos, carne sin procesar, hasta la más manufacturada, como aceites o incluso jugos de frutas, vinos, exporta mucho más que lo que importa. Le trae al país más de 30.000 millones de dólares netos, descontado lo que importa, lo que paga para importar. Mientras las demás actividades económicas en la Argentina, el combustible, la energía, la industria tradicional, los servicios son deficitarios. Toman parte de esos dólares para pagar importaciones que superan sus propias exportaciones. Por lo que a mí me parece que allí hay soberanía alimentaria. Además, ahí tenés grandísimas empresas argentinas, de origen argentino, con capital argentino operando. De las 15 mayores exportadores argentinos, más de la mitad son agroalimentarias. Y de esas, más de la mitad son argentinas, cosa que no ocurre en otros países. Por lo que a mí me parece que lo que se está buscando ahí es una empresa que, como decíamos antes, intervenga e impida que la actividad privada funcione normalmente. Y cuando eso ocurre, vos disminuís la competencia, desalentás inversión, afectás estándares de calidad y me parece que el resultado, la Argentina muestra la experiencia. Cuando más se mete el Estado, los resultados no son buenos. Pero venimos de una gestión anterior que estaba más ligada al sector privado y cuyo resultado económico final no fue el deseado o el esperado. En ese sentido, ¿cómo se hace para sopesar la idea de un Estado que quiere avanzar más de lo que debe y un sector privado que no hizo todo o no pudo resolver todo lo que debió haber hecho? Digo, con representantes del sector privado cuando estuvieron en el gobierno. Bueno, la verdad es que la administración... Digo, porque estamos debatiendo grupos de ideas, ¿entendés? En definitiva. Sí, pero yo creo que la Argentina tiene un problema que es una puja entre el sector público y el sector privado. Eso que debería ser una armonía, una concordia, una retroalimentación, porque el sector público tiene un rol, en realidad en la Argentina es una tensión y un conflicto. Y uno que se desborda, el otro que se defiende. Y se desconfían mutuamente. Bueno, el problema de la confianza es crítico en toda la economía argentina. Porque en la Argentina todo el mundo desconfía del otro, entonces eso alienta comportamientos muy cortoplacistas que difieren decisiones de inversión, proyectos de estrategia y, por ejemplo, negocios internacionales. Por lo que yo creo que el sector público tiene un rol clave en adelante. De hecho, mirá el principal problema que tiene el mundo hoy, la pandemia,
cuyo principal actor para enfrentarlo debería ser la sanidad pública. Ahí tenés zapatero a tus zapatos. Pero en la actividad económica, la producción de bienes y servicios para la comercialización, la experiencia indica que el sector privado es más eficiente y mucho más en la actividad agroalimenticia, que es en la que la Argentina más capacidad ha mostrado. La Argentina es el exportador número 50 del mundo en todos los rubros. En el agroalimentos es el número 15. De modo que ahí tenés una competitividad que en la medida que vos interfieras su acción se puede ir lesionando. Marcelo, hay como una idea de si avanzan con la expropiación, la inversión privada tendrá más miedo aún y no invertirá. ¿Qué le dirías al que dice, de todos modos, incluso con Macri no hubo la inversión esperada? No la hubo, claramente, porque la Argentina no resolvió el problema del sector público aguando al sector privado. Una de las acusaciones que se le hace a Macri es la deuda pública. Sobreendeudó al país y ahora estás con un problema de imposibilidad de pagos. ¿Por qué un Estado se endeuda? Porque no puede cubrir con el ingreso de recursos tributarios sus erogaciones. Entonces acude a la deuda o a la emisión monetaria, pero en este caso la deuda, para cubrir un sobregasto. Precisamente el problema no estuvo resuelto. Como se gasta más de lo que se recauda en el sector público, después tenés problemas a largo plazo, o la inflación, o la deuda, o las distorsiones. El problema de Macri, del gobierno de Macri, es que no resolvió esa dificultad, y entonces la Argentina nunca concedió esas garantías que alentaran inversiones que finalmente no se produjeron. Déjame decir algo, se habla de la llegada de inversiones. En realidad las inversiones pueden ser externas, nacionales, pueden ser de capitales que están, de los nuestros que se fueron, todas funcionan igual, con la misma lógica. Y la Argentina tiene una tasa de inversión bajísima, que es la principal razón de la pobreza que tenemos. Bien, hay otro supuesto que circula, que es que se podría extranjerizar la economía si entraban algunos capitales extranjeros sobre Vicentín. ¿Qué dirías sobre esta idea, este fantasma que atraviesa cierto tramo de la conversación social de la extranjerización? Hay que impedir la extranjerización de la economía. La verdad es que lo primero que diría es que ya no hay economía nacional y extranjera. Todo funciona de una manera complementaria. Fíjate YPF, que es una empresa nacional, es una sociedad anónima con capital estatal mayoritario, pero que cotiza en Nueva York, con la posibilidad de que inversores extranjeros compren acciones de la compañía. La verdad es que vos ves que muchas veces la propia política se queja de los empresarios argentinos. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que el capital nacional sea mejor. Me parece que el empresario, el inversor, el productor actúa en base a estándares, normas, el ambiente de negocios, no importa de dónde viene, trata de desenvolverse de la manera que pueda. Muchas veces vos tenés que auxiliar a empresas argentinas con instrumentos que son carísimos. El problema de la TAM se va, porque Aerolíneas ha estado auxiliada, decía López Murphy en el programa anterior, por más de 5.000 millones de dólares en 10 años de subsidios. Vos calculás que la suma de todos los activos de las principales empresas de aviación europeas es más o menos 25.000 millones de dólares. Nosotros le hemos dado 5.000 millones a Aerolíneas nada más que para cubrir sus déficits. Bueno, eso de nacional, extranjero, a veces te sale más caro lo nacional. Yo creo que lo que hay que hacer es conceder condiciones para que haya inversión, progreso, prosperidad y un comportamiento virtuoso de las empresas. Marce Pagano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Quería preguntarte por una afirmación que hoy nos hizo José. Va a aparecer acá atrás, en cualquier momento, cuando digamos 3, Marcela Pagano, en versión XL. Quería preguntarte por una afirmación que hoy nos dio en TN José Urtubey, titular de la UIA, a raíz de un informe que saca la UIA, que considera que el nivel de desempleo que vivirá la Argentina después de la cuarentena va a ser peor numéricamente que lo que experimentamos en la crisis del 2001-2002. ¿Estás de acuerdo? Es muy probable. La verdad es que sabemos poco de cómo va a evolucionar todo, pero la Argentina se enfrenta a un problema muy serio, un problema cuyo epicentro es la cuarentena y la pandemia que la causa, pero que tiene un antecedente. La Argentina entró a esta cuarentena en muy mala condición, con problemas fiscales, de deuda impagable, con altísima inflación, una economía muy desordenada y que tiene para el día después poca previsibilidad en términos de buenas expectativas, por todo lo que estamos hablando. Entonces me parece que si tenés el antes mal, entraste mal. El hoy, el mismo problema que todos, pero el después con mala expectativa, es posible que tengas comportamiento económico complicado y una de las manifestaciones de eso sea una tasa de desempleo muy alta.